Bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982. Nos vamos al 23 de enero de aquel año, en ese legendario, recordado circuito de Kyalami, en donde se abría, en este caso, la temporada 1982, después de que se había intentado hacer lo mismo en la temporada 81, pero finalmente se disputaba la carrera en el 81. No era válida para el Campeonato Mundial, carrera ganada por Carlos Alberto Reutemann. Mucho para recordar, mucho para ver, para la nostalgia, y vemos la estampa de la Ferrari número 27 de Gilles Villeneuve, que comenzaba ese fatídico año 1982, y ahí lo vemos al canadiense acercándose a su auto para agarrar las pertenencias para cambiarse ya directamente y sentarse en la Ferrari 126 C2. Me acompaña Diego Mejía. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Un saludo. Es el inicio de la temporada de 1982, el Gran Premio número 358 en la historia de la Fórmula 1, la 18ª vez que la Fórmula 1 corría en territorio surafricano y la 15ª en la que se corría en este circuito de Kyalami o Kyalami. 4 kilómetros, 104 metros, que se recorrerían en 77 ocasiones para completar más de 300 kilómetros de carrera, 316 exactamente. Ya tenemos allí la parrilla de salida que tenía en la pole a René Arnoux. En el Renault había conseguido la que era en ese entonces su 10ª pole en la Fórmula 1, en el Renault RE30B con el motor turbo. Una parrilla dominada por los motores turbo. Un poco más atrás los Williams, que eran los mejores con motor atmosférico, Víctor. Así es, con Nico Rosberg, sí. Nico Rosberg estaba todavía en planes. Bueno, a lo mejor lo había pensado, pero no, le quedaba un tiempo todavía para llegar al mundo. Keke Rosberg, como compañero de Carlos Alberto Reutemann, debutando en esa carrera en el equipo Williams. Había debutado en Fórmula 1 hacía tiempo, pero le ganaba la clasificación. En ese caso, la verdad es que Reutemann y Rosberg eran buenos exponentes con un muy buen chasis, después de lo que había demostrado sobre todo en la última parte del año 1981. Y recordar, Diego, también que esta era la primera carrera, la primera largada que iba a haber después de aquel legendario Gran Premio de Las Vegas de 1981, en el cual perdía el título Carlos Alberto Reutemann solamente por un punto, en beneficio de Nelson Piquet, que estrenaba también el número 1 en este escenario. La marsellesa, el himno francés, no sabemos bien por qué, pero suponemos que por cuestión de la FIA, ¿no? En aquel momento vemos la cinta que cruza la... Sí, se va a inaugurar la temporada del 82. Se debería ser por eso, ¿no? Muchísimo público, se ve mucho público en ese legendario circuito de Kyalami, donde se disputó con esa configuración, con ese trayecto que era tan particular y tan lindo, con bajadas, subidas, bastante rápido, desde las temporadas 68 a la 85, incluida esta, ¿no? Era, aparte de la 10ª pole en la carrera de Arnoux, también la 10ª ocasión en la que Nelson Piquet partía desde la primera línea en el Brabham BT50, también con motor turbo cargado BMW. Vemos a Keke Rosberg, quien se estrenaba en el equipo Williams. No Nico, como dije yo antes. Bueno, el casco, cuando Nico debutó en Fórmula 1, tenía un casco relativamente parecido, con algunas partes en amarillo, ¿no? Sí. El de su padre. Sí, era el mismo diseño antes de mudar a ese color negro, con el cual, bueno, tuvo sus mejores días en la Fórmula 1, el hijo de Keke. La parte izquierda de la pantalla vemos cómo ya están atándole los cinturones de seguridad a Carlos Alberto Reutemann, el Williams número 5. Reutemann había decidido abandonar la Fórmula 1 después de lo que había pasado en Las Vegas 81, la frustración total de no haber podido conseguir el título mundial y toda la situación que también rodeó al equipo Williams en aquel momento. Y Frank Williams le convenció durante el invierno europeo a retornar a la Fórmula 1, le guardó el sitio en una configuración de equipo que había cambiado bastante, sobre todo porque para Williams era muy fuerte perder a los dos pilotos. Alan Jones, después de muchos años en el equipo y después de haber conseguido el título en el 80, decidió retirarse de la Fórmula 1, y si también se le iba a Reutemann, tendría
dos grandes valores que se le iban a dejar bastante huérfano de talento al equipo. Tenían a Keke Rosberg, creían en él, pero no era lo mismo. Y esta dupla, Reutemann-Rosberg, arrancaba con muy buenos augurios, una dupla bastante buena para lo que era aquel momento. Vemos una cámara subjetiva, Diego, una cámara a bordo, bueno, de la época, ¿no? Un intento. Es una camioneta, habían puesto una cámara encima, ¿no? Y la han puesto en cámara rápida. Bueno, da un poco más, una sensación aproximada a lo que podía ser estar en un auto de Fórmula 1, obviamente con una altura mucho mayor, un circuito por lo menos muy particular. Se ven mejor los baches y las imperfecciones que tenía este circuito. Esta era la última curva, justamente rapidísima curva de The King, que daba paso a la recta principal. Pero bueno, Diego, hay una cosa que no podemos dejar pasar por alto, que significó el arranque de esta temporada 1982. Entre otras cosas, en el apartado técnico, lo más reseñable era la eliminación y la prohibición de las famosas polleritas, de las faldillas, de las skirts abajo de los autos. No se podían utilizar ya más, ¿vale? El tema del efecto suelo se iba a prolongar por un año, y los autos se mantenían muy inestables también por esta causa, ¿no? Pero aparte de esto, hay que recordar una huelga de pilotos que se produjo antes de esta carrera. Estuvo a punto de no disputarse, siempre rodeado de polémica al final este Gran Premio de Sudáfrica. En el 81, una carrera que no fue finalmente valedera para el campeonato mundial, y en este 82, una huelga de pilotos que a punto estuvo de complicar definitivamente la disputa de este Gran Premio. Vayamos por paso. En el lado humano, los cambios que hubo, también hay que reseñar el retorno de Niki Lauda. Un grande, ¿no? Un grande como Niki Lauda. Había llegado a probar el año anterior el McLaren MP4-1. Sabía que con la fibra de carbono en los chasis tenía la seguridad que él siempre había buscado en la Fórmula 1. Estampa inolvidable de Gilles Villeneuve, ya sentado en su Ferrari. Como vemos, el canadiense preparado para comenzar la temporada 1982. El hombre que está con esa chaqueta de Jacobacci es el dueño de la bodega que patrocinaba a Gilles Villeneuve. Patrocinó a Gilles Villeneuve durante unos cuantos años en el equipo Ferrari. Padre de Jonathan, no recuerdo el nombre ahora del dueño de esa bodega, pero Jonathan, su hijo, siguió con esta tradición de estar vinculado al automovilismo, y de hecho lo sigue estando, ¿no? Sigue estando en el paddock como miembro de la escudería Ferrari. Ahí vemos a Ricardo Patrese en el otro auto del equipo Williams, y justamente a quien mencionabas, Víctor, a Niki Lauda, fue el hombre que estuvo en cabeza de esta huelga que totalmente hizo retrasar todas las actividades desde lo que fueron los entrenamientos libres para este Gran Premio de Sudáfrica. El tema era que todos los pilotos necesitaban renovar la superlicencia año por año. Un documento imprescindible para poder conducir un Fórmula 1. Cuando llegaron al poder de los pilotos, estas iban acompañadas de ese año, iban acompañadas de un escrito que la mayoría de los pilotos se negó a firmar. Todo esto era debido a la disconformidad que había, sobre todo con tres cláusulas. Estas tres cláusulas que los pilotos no querían firmar eran la validez de las licencias, que era solamente para un año, la obligación de respetar los reglamentos futuros, que ya era como firmar una sentencia, y también disputar únicamente grandes premios de Fórmula 1 y no pruebas de resistencia, así como cualquier otro tipo de carrera que pudiera acarrear un accidente y un peligro para el piloto, y por consiguiente un perjuicio para el equipo. Cuando vieron esto los pilotos dijeron: no, esto no lo firmamos ni locos. Y ahí empezó la medida de fuerza. Se fueron todos a un hotel. Ahí en el Hotel San Isaac se quedaron a dormir todos juntos, hicieron muchas bromas, hay muchísimas fotos que reflejan lo que pasó aquella noche, que fue un tinte divertido, pero para algunos, para los más veteranos, no tanto. Entre los que estaba Carlos Alberto Reutemann, que había retornado un poco, no sé si decir a desgano, a la Fórmula 1, pero no estaba para este tipo de cosas que, como decías, Niki Lauda encabezó. Eso que retornó con todo Niki Lauda. La estampa de los dos Williams. En el primer plano, Keke Rosberg. Más atrás, el casco inconfundible
amarillo, blanco y azul de Carlos Alberto Reutemann, que se disponía a comenzar una nueva temporada que en ese momento yo creo que igualmente no tenía claro si iba a seguir o no. Pero arrancaba de forma increíble después de que había, ahí lo vemos, a Carlos Alberto Reutemann había dicho que no iba a volver a la Fórmula 1 y sin embargo Frank Williams, debido a su gran insistencia, pudo convencer a Carlos Reutemann para retornar a la Fórmula 1 después del fiasco de lo que significó aquella tarde del 17 de octubre del 81, en la cual perdió el título por solamente un punto. Ahí estaba Reutemann en Sudáfrica. Por cierto, el ganador de la carrera anterior aquí había sido él justamente, y esos 9 puntos que no le otorgó el campeonato, que no le otorgó finalmente ese triunfo, hubiese significado ganar el campeonato de una forma muy holgada, al fin y al cabo, a final de año. Así es. Pero bueno, fueron cosas que sucedieron en ese también convulsionado 1981, y este 1982 también lo iba a hacer, pero estaba ahora a punto de arrancar. La era turbo, probablemente a pleno, se disponía a dar el primer gran paso, con ya varias escuderías apostando, entre ellas la campeona del mundo, Brabham, con su campeón del mundo Nelson Piquet, con el Brabham BMW, Renault, que ya había inaugurado esa era en el año 77, Ferrari, que ya había empezado en el año 81 a utilizar ese tipo de mecánica, y no era ninguna novedad que en la altura de Kyalami estuviesen ahí adelante. Todo listo, comienza la vuelta previa y lo vemos a Alain Prost arrancando, acelerando un poquito más que los demás, Gilles Villeneuve que le sigue, los dos Brabham con un poquito menos de velocidad, iban todos. Y hay que destacar, Diego, otros dos latinoamericanos que estuvieron presentes, y por cierto, uno con bastante buena clasificación. Me refiero a Eliseo Salazar, que estaba en el equipo ATS, el número 10 de Eliseo Salazar, partía desde la sexta fila, y otro, el colombiano Roberto Guerrero, que no pudo finalmente clasificar para disputar el Gran Premio. Así es, Víctor, y mencionar también en torno a este tema de la huelga que contabas, esta historia que bueno, es parte de lo controvertido que fue a nivel político este año 1982 para la Fórmula 1, porque sería uno de varios episodios que existieron a lo largo del año, y ese que tuvo que ver específicamente con los pilotos y las superlicencias. Fueron multados con $5.000 los pilotos participantes en esta huelga, ya que no todos estuvieron. De hecho, hubo algunos que rompieron el silencio en el circuito. El primero en hacerlo fue Jochen Mass, cuando los demás estaban reunidos en este hotel peleando por lo que ellos creían era justo y estaban en su derecho. Ahí están todos los autos. Efectivamente no había sido una huelga completa, pero la habían secundado, sobre todo los más grandes, ¿no? Los sí. Los pilotos más renombrados, y encabezada, como dijimos, por el recién retornado Niki Lauda. Estamos en Carreras de Leyenda. Estamos recordando Sudáfrica 1982, el arranque de aquella temporada. Ahí están todos los autos, el pelotón de Sudáfrica 82, encabezado por René Arnoux. El Renault de Alain Prost en realidad está, como vemos, en quinto lugar, detrás de la Ferrari de Gilles Villeneuve, los dos Brabham de Piquet y Patrese a la izquierda de la imagen. Un poquito más atrás la Ferrari número 28 de Didier Pironi. Y extrañamente se había metido, parece que era el auto de Alboreto, el Tyrrell de Alboreto, que se había metido delante del auto de Reutemann. Tenía que dejarle paso a Reutemann. Lo vemos allá al final, se tuvo que tirar un poco para la parte derecha de la pista de manera un poco exagerada, porque no le había dejado espacio Michele Alboreto, que aparece ahora también en la imagen, pero se había puesto delante en la vuelta previa del piloto argentino. Vamos a ver lo que pueden hacer. Ahí está René Arnoux, el poleman, mirando a la zona seguramente donde había un solo semáforo, por eso tenían que estar muy atentos y tenían que tener una agudeza visual muy especial los pilotos en aquella época para saber en qué momento se ponía en marcha el Gran Premio. Todo listo para que comience la temporada 1982. Se retiran los últimos carteles, todo en marcha. Ahí está la luz roja
que tiene que pasar a la verde. Ahí estaba, comenzaba el campeonato 82, se quedaba mucho Piquet, viene Reutemann por allá al lado del guardrail tratando de ganar alguna posición el argentino, cuando René Arnoux pica en punta sin ningún tipo de problemas. Y Alain Prost, increíble, pasando a todos, un 1-2 en esta primera curva de Kai Alami, cuando veíamos a Reutemann bastante complicado después de haber arrancado muy bien. Ahí están en la zona de Juski Sweep y yendo a la famosa curva de Sunset Bend. Qué lindo circuito aquel de Kai Alami, los dos Renault Turbo dominando la primera vuelta de Kai Alami 82, Diego. Mencionar que antes de ese gran premio era usual que en la salida los motores Renault con el turbo sufrieran bastante por el lag y la salida no fuera buena, más allá de que eran realmente de los más veloces a una vuelta en clasificación. Pero para esa temporada habían trabajado bastante en ese sentido y quedaba muy claro en el arranque de la temporada que en ese frente ya no eran tan débiles como en el pasado. Jean-Pierre Jarier. Problemas para el piloto francés, que había terminado también con golpe la temporada anterior, la temporada 1981, y aquí apenas empezaba la temporada 82, volvía a los problemas, tuvo varios encontronazos dialécticos con su jefe Enzo Osella, y ahí terminaba, como veíamos, después de atravesar las catch fences contra el muro de, bueno, en ese caso de neumáticos tuvo suerte porque había un muro de hormigón ahí atrás. Bueno, pero realmente era muy primitiva la seguridad, y esos dispositivos que estaban allí eran justamente parte de digamos, la seguridad que buscaban mejorar para los pilotos en caso de una salida de pista, pero obviamente no estaban tan estudiados y en algunos casos podrían llegar a ser hasta incluso más perjudiciales. Luego de unos años se prohibiría, de hecho, el uso de este catch fence, de esas mallas, como parte de los dispositivos de seguridad en las vías de escape de los circuitos. El colombiano Roberto Guerrero, decíamos antes que no había podido clasificar con su Ensign Ford, con el número 14. Tampoco pudieron hacerlo el italiano Teo Fabi con el Toleman Hart, Brian Hendon con el Arrows Ford, Ricardo Paletti con el Osella Ford y Mauro Baldi con el Arrows. Arnoux en la primera curva. Arnoux que está en la tercera de las 77 vueltas que tiene que tener este Gran Premio de Sudáfrica, la prueba de apertura de 1982, allí donde se corrió de forma constante e ininterrumpida desde la temporada 68, un escenario que la verdad es que se convirtió en leyenda de la Fórmula 1 y que era parte, durante muchos años, fue una parte crucial de ese arranque de campeonato en los años 70, cuando se comenzaba en Argentina y Brasil. La tercera prueba era tradición que fuese esta de Sudáfrica, en Kai Alami, y luego sí ya se empezaba con la temporada europea. René Arnoux manteniendo a una distancia prudencial y bajo control a su compañero de equipo Alain Prost. Estaba comenzando su tercera temporada en la Fórmula 1, mientras que Arnoux ya tenía algo más de experiencia. Había entrado y había debutado justamente en este Gran Premio de 1978 con el Martini. Intentaba uno de los Brabham con uno de los Williams más atrás, un Ligia intentando dar cuenta de Reutemann. Rosberg con Patrese y Reutemann, que ya venía recuperando alguna posición después de haberlo intentado en el arranque. Se metió por la parte derecha de la pista, había avanzado 2 posiciones, pero después no hubo nada que hacer. Atención porque Nelson Piquet, atención porque el campeón del mundo arrancaba el año 1982 con esta salida de pista que le significaba el abandono. Un arranque no muy feliz para el flamante campeón del mundo, que no había podido dominar su Brabham y abandonaba, como vemos, este Gran Premio de Sudáfrica. Se sumaba a los abandonos de Jean-Pierre Jarier y de Nigel Mansell, que también había tenido que abandonar. Lo viste, ¿no? No llegué a ver ahí. Saltó a la vía de escape
y corrió para cruzar la pista y regresar a los pits. Piquet, que había bloqueado los frenos en esa primera frenada para la curva Crowthorne, y muy temprano quedaba fuera de carrera el campeón reinante. Ahí pasaba uno de los McLaren dando cuenta de la pit en el día. Un error del campeón del mundo que aguantó como estoicamente y como pudo, ¿no? Esa última carrera, perdón, del año 1981 al límite absoluto de la resistencia física, pero eso le sirvió para poder obtener el campeonato de 1981. Y aquí, en esta ocasión, Kay Alami abandonaba en la vuelta número 3 por un error suyo y se quedaba sin ninguna posibilidad de seguir. Se han cambiado mucho las cosas. Si hubiese pasado en Las Vegas el año anterior. Las dos Ferrari circulando juntas, como vemos. La linda toma desde un plano superior, enfrente de la recta principal del circuito de Kay Alami, abarcando las curvas última y anteúltima de este trazado de King y Lukop Bend. Ya al final, toda esta parte, todo este sector que cuando se acometió a finales de los años 90 la remodelación absoluta de este circuito, ese fue uno de los sectores que desapareció, aunque para el más moderno trazado de Kay Alami, estrenado con la Fórmula 1 en 1992, sí que se aprovechó algunos tramos, pero de forma inversa a la que se disputaba este Gran Premio, esta edición, por ejemplo. Estaban a 1500 metros casi de altitud sobre el nivel del mar en este circuito, y como lo mencionabas previamente, Víctor, esto favorecía aún más a los motores que tenían la compensación, obviamente, de la pérdida de oxígeno con el sistema de turbo cargado, y las diferencias que se vieron durante la clasificación fueron muy grandes. Sí que fueron apenas 274 milésimas entre Arnoux y Piquet, los dos de la primera línea, ambos en el minuto 6, 3:51, una pista corta pero también rápida, decíamos casi 4,5 kilómetros, y en la segunda línea Piquet se quedaba a más de 7 décimas y Patrese se quedaba a más de un segundo de diferencia. Ya a 2 segundos estaba la Ferrari, la mejor de ellas, la de Pironi, y luego estaba Rosberg en el mejor auto con motor atmosférico, que se quedaba ya a 2 segundos y medio de diferencia de la pole conseguida por René Arnoux, y adiós a la Ferrari C2 de Villeneuve. Ahí estaba el abandono del piloto canadiense que comenzaba este 1982 con esta rotura de motor durante el Gran Premio, vuelta 6. Se acababa la carrera de Villeneuve en el estreno de esa 126 C2, el auto diseñado por Harvey Postlethwaite y que tenía unas líneas mucho más afinadas, mucho más aerodinámicas de su antecesor, el 126, que le había reportado a Villeneuve un par de victorias en esa temporada 81 y que igualmente estaba llamado a ser sucedido por un auto que tuviese un rendimiento aerodinámico muchísimo mejor, porque la verdad es que incluso en apariencia el anterior Ferrari, el 126, era demasiado aparatoso y demasiado cuadrado, ¿no? Como decía la gente. Quedado claro que Villeneuve no quería regresar a pie, caminando a boxes, ¿no? Continuaba con el auto humeante, dejando obviamente una línea de aceite, pero por lo menos tenía la cortesía de hacerlo fuera de la línea de carrera, pero quería llevar el auto de regreso al garaje. Estaba Villeneuve llegando como podía, bueno, no sé si al final va a poder, ya lo veremos. Ahí estaba Arnoux en un nuevo paso por la meta, pero fíjate cómo viene un alumno que ya había aprendido bastante, un alumno que ya sabía lo que era vencer y más de una vez en la Fórmula 1, llamado Alain Prost, y que estaba aprendiendo también algo de un compañero de equipo levemente más experimentado que él,
había debutado un par de años antes, casi 2 años antes, y Alain Prost lo hacía en el primer Gran Premio de 1980, obteniendo ese 6º puesto en el Gran Premio de Argentina. Habían sido victorias para Alain Prost en la temporada 1981 en Francia, la primera que obtenía Alain Prost en Dijon-Prenois, y luego repetía victoria en Holanda, en Zandvoort y en Monza, en Italia. 3 victorias en el año 81 para el hombre que estaba llamado a ser grande dentro de la Fórmula 1, ya empezando su 3ª temporada, persiguiendo de menos a más. Carrera típica para el piloto francés. Y los dos Renault, digo, que se divisaban, se podían distinguir claramente, porque el Renault de Prost tenía ese toque de rojo en la parte delantera, en el morro, en la trompa. Además de tener unas pequeñas alas delanteras al lado y lado de ese cono, mientras que no la llevaba el auto de su compañero de equipo René Arnoux. Bueno, como vimos en los dos Williams, que no llevaban los bigotes delanteros, en el caso de Renault sí lo llevaba Prost y no lo llevaba Arnoux. En el caso de las dos Ferrari no lo llevaba ninguno de los dos pilotos, pero para los hombres que querían pelearle de alguna manera alguna posición a los motores turbo y no llevaban ese tipo de motor, como por ejemplo los Williams, tenían que tratar de quitarlos y mantener el auto como podían en las curvas rápidas, que eran más de una en este circuito de Kyalami, pero era el único arma con el cual podían pelear en las rectas de Kyalami, donde los motores turbo tenían incluso más ventaja. Es el auto número 15 del perseguidor, del líder. Los dos Renault mandando en este Gran Premio de Sudáfrica de 1982. Decíamos antes 3 representantes latinoamericanos: Carlos Alberto Reutemann en el equipo Williams, en el equipo ATS Eliseo Salazar con el número 10, y en el equipo Ensign estaba Roberto Guerrero como único representante de ese equipo. Patrocinio de Café de Colombia, el Ensign con motor Cosworth de 8 cilindros, al igual que unos cuantos equipos, entre los cuales estaban Williams, Lotus, el equipo March, el equipo Fittipaldi, y ya había otros grandes fabricantes que ya estaban preparando la llegada, si no para este año, para el año siguiente, de los motores turbo. Era el caso de Porsche, que iba a entrar tiempo después, y lo mismo para Williams, que aguantó con la mecánica atmosférica hasta la última carrera de 1983. Mencionabas a Roberto Guerrero, que no logró ser de la partida porque además estaba en un equipo muy pequeño y estaba haciendo su debut en la Fórmula 1. Fue la primera vez que estuvo presente y aspiraba a poner la bandera de Colombia en el mapa de la máxima categoría. Sería la primera vez de 29 que intentaría tomar parte en grandes premios de la Fórmula 1, y en el año previo, en 1981, venía de haber disputado la Fórmula 2 europea con el equipo Maurer, ocupando el 7º lugar. Antes de eso había disputado la Fórmula 3 británica, en la que había sido tercero en el campeonato, y había incluso disputado el que era entonces un evento tradicional de la Fórmula 3 a nivel europeo, que era el Gran Premio de Mónaco. Era la carrera de soporte del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La había disputado de hecho en 2 ocasiones, y era un piloto realmente muy talentoso. Venía a la carrera siendo llevada por su padre Roberto Serafín. Contaba con el apoyo de empresas colombianas, pero esto le daba acceso por ahora apenas a equipos de la parte de atrás de la parrilla. Tendría que esperar obviamente Roberto José Guerrero para poder hacer efectivamente su debut en la Fórmula 1, que
se dio en el Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach, donde se puso 19º en la parrilla, pero luego no terminó por un trompo cuando rodaba en la 11ª posición en su Ensign N181. Que en esta ocasión justamente intentó clasificar con el modelo anterior, con el Sí. N180B. Fue la única vez que lo utilizó. Exacto. A partir del Gran Premio de Brasil, segunda carrera del año, ya utilizaba justamente ese modelo, el más evolucionado de Ensign, el N181. El piloto colombiano Roberto Guerrero. Ahora vemos en la imagen a Michele Alboreto y los dos punteros que vienen cada vez más juntos, deglutiendo rivales. También hay que prestarle atención y mucha a lo que venía haciendo Didier Pironi, que se venía acercando poquito a poco, limando décimas detrás de los hombres de Renault en una temporada 82 que empezaba de esta manera, pero que nadie podía imaginar de la manera que iba a terminar. Sí, se sabía, bueno, se podía o no se podía intuir, la verdad es que iba a ser tan dispar la cantidad de ganadores que iba a haber, la competitividad que se mantuvo incluso hasta la última carrera, donde terminaron habiendo candidatos al título prácticamente hasta la anteúltima carrera, y se definió otra vez en el César Palace de Las Vegas. Bueno, fue una temporada que, si la miramos por el retrovisor, Víctor, tuvo absolutamente de todo, ¿no? Marcada también la temporada por la tragedia, por lo que era una Fórmula 1 que todavía estaba lejos de ofrecer la seguridad a los pilotos que podrían tener años después, y basta solo con ver la posición del piloto dentro del auto, casi que sentado sobre el eje delantero, lo cual obviamente ponía en bastante riesgo a los pilotos en caso de un impacto frontal. Bueno, se habían hecho muchos... la aparición del efecto suelo en el año 1977 y de forma ya definitiva y completa a partir del año 78 en el equipo Lotus hizo que a partir del 79 ya lo tuvieran todos los equipos. Se atacó mediante el reglamento a ese aspecto del auto, ¿no? A los perfiles alares. En el año 81, bueno, después de la prohibición de las faldillas, incluso de las faldillas móviles, vino la prohibición de las faldillas de las polleritas fijas, Estáticas, ¿sí? y de las suspensiones hidroneumáticas, que habían ellos hecho su aparición a principios del año 81 y que también estaban prohibidas para este año 1982. Esas suspensiones que elevaban el auto para que den la medida reglamentaria necesaria en los boxes y que en carrera, en la pista, hacían que el auto bajase y se pegase al piso de una manera... La verdad es que era un poco un bochorno eso del reglamento, que quitaba completamente, estaba muy afuera de lo que era la ética del reglamento. Entonces se centralizó tanto la Fórmula 1 en ese aspecto, en el aspecto aerodinámico, sobre todo en el fondo de los autos, que otros aspectos parecía que se iban dejando de lado y no eran menos importantes. Había habido ya algunos accidentes en los cuales las piernas de los pilotos habían salido muy maltrechas. Uno de los peores había sido justamente en este circuito, en los entrenamientos del Gran Premio de 1980, donde Mark Surer se fue derecho en esa primera curva de Crawford y lo mantuvo alejado de las pistas durante varias carreras. Vemos ahí claramente en esta toma de Didier Pironi lo adelantado que iba el piloto, y fue algo que se empezó a trabajar, pero se tardaron algunos años en posponer al piloto un poco más atrás, o cada vez más atrás, a finales de la década, bueno, en el año 88, donde vino el paso más significativo, pero se tardaron unos 4 o 5 años en lograr que el piloto estuviera más protegido dentro de la estructura del auto. Y eso era porque se había hecho mucho hincapié en que el reglamento interviniese en la parte estructural del auto, pero en lo que concernía a la aerodinámica, para bajar prestaciones, para bajar rendimiento a nivel aerodinámico. El cambio más drástico, de hecho, vino a partir de la temporada 1983, la siguiente a esta, donde se prohibieron completamente ya los perfiles alares en los pontones de los autos. Pasaba
Pironi a uno de los autos del equipo Alfa Romeo. Unas tribunas bastante colmadas, Sí, mucho público, más de 80.000 personas. Cuenta la historia de este gran premio, se hicieron presentes para estar allí en el inicio de la temporada del 82, que de hecho tuvo de alguna forma una manifestación de parte de los pilotos, y fue justamente Pironi quien habló por el perifoneo del circuito antes de iniciar la carrera para pedir ofrecer excusas a los aficionados, que muchos de ellos no tuvieron la acción de los autos cuando la esperaban durante el fin de semana, producto de la huelga en la que estuvieron varios de ellos involucrados. Niki Lauda también fue portavoz de los pilotos en la televisión local de Sudáfrica para también ofrecer disculpas a los aficionados del país. Bueno, disculpas que sin duda entendieron o debieron entender, porque las condiciones que le pedía la Federación Internacional para la obtención de las superlicencias era tremenda. Eran unas condiciones, sobre todo los últimos dos puntos, ¿no? Los que comentábamos antes, los de la obligación de respetar los reglamentos futuros. Tenían que decir que sí a todo lo que se dictaminase y ellos no iban a tener ningún tipo de injerencia, y tampoco les prohibía disputar otro tipo de carreras. Ahí está Eliseo Salazar, el ATS número 10 en primer plano, superado por el ahora líder Alain Prost, con el número 15, el Renault con ese toque de rojo en la parte frontal, y el récord de vuelta para el compañero de Prost, para René Arnoux, 1:09.763. Una lástima. Una carrera que parecía que podía estar un poquito más adelante Eliseo Salazar, pero no se podía pedir tampoco. Estaba arrancando prácticamente en la Fórmula 1. Eran los comienzos del piloto chileno con ese ATS. El compañero del alemán Manfred Winkelhock. Y el para Patrese. Abandono otra vez para un piloto del equipo Brabham. Abandonaba en la vuelta 3 por salida de pista Nelson Piquet, y acá estaba con el número 2 su compañero de equipo Ricardo Patrese, el turbo que decía basta. El debut de ese motor BMW en la Fórmula 1, una leyenda también dentro de lo que fue la década de los 80, que tenía una configuración bien diferente a los demás motores turbocargados, porque eran 4 cilindros en línea turbocargado y no V6, como era el caso, por ejemplo, de los Renault y también de los motores de la escudería Ferrari. Y que fueron el gran problema de este auto no fue tanto el rendimiento, sino la confiabilidad, que le trajo demasiados problemas al equipo Brabham. De hecho, Ricardo Patrese terminó disputando algunas carreras en este 1982 con el auto con motor Cosworth, dado la cantidad de problemas que tenía este propulsor de confiabilidad en esa temporada de arranque de esa alianza de BMW con el equipo Brabham. Ahí estaba Ricardo Patrese apoyado en la rueda delantera derecha de su auto, dando explicaciones. Se cruzaba De Angelis por delante del líder de carrera. De Angelis, compañero de Nigel Mansell, Lotus Ford. Lotus que seguía teniendo motores atmosféricos. Todavía restaba algo de tiempo para que pudieran estrenar los propulsores Renault, justamente uno de los motores que lo supera al piloto italiano. Y mencionabas esa dualidad de chasis, de configuración de auto para Brabham durante esa temporada del 82, y es curioso porque de hecho la primera victoria que tuvo el equipo durante el año no fue con este auto, sino con el del año anterior, con el B49D que se dio, en el que tú recuerdas como el rocambolesco Gran Premio de Mónaco, con Ricardo Patrese ganando, además no con el motor BMW, sino con el que llevaban muchos de los autos de la parrilla, el Ford Cosworth DFB de 3 litros V8. Bueno,
Y de hecho el mismo Nelson Piquet lo utilizó en la segunda y la tercera carrera, ¿no? El Brabham Ford volvió. Nelson Piquet, después de esta carrera, utilizó carrera 2 y carrera 3 el Brabham Cosworth, mientras que Ricardo Patrese lo hizo en esa segunda y tercera carrera y también en las carreras 6, 7 y 8 de ese año. El resto lo hicieron con el auto BMW Turbo, con el motor BMW Turbo, algo no habitual y que hoy sería impensable, ¿no? De volver a hacer algo así, ¿no? Bueno, el reglamento mismo no lo permitiría en todo caso, pero algo que ha cambiado completamente la forma de ver, sobre todo en el aspecto comercial todavía se podían llegar a hacer ese tipo de cosas. Pero fue un año difícil para Brabham cuando pensaban, después de haber probado, después de haber estrenado ese auto en el Gran Premio, en la clasificación del Gran Premio de Inglaterra del año anterior, el auto con motor BMW, lo estaban probando y pensaban que iban a tener mucha más confiabilidad. Pero al final llegó este 1982, arrancaban de esta forma como vimos en la grilla de partida, bastante adelante, como era de esperar, pero los problemas se hicieron demasiado grandes como para poder, grandes e irresolubles, como para poder seguir esas carreras que al final decidieron probar, volver al auto con motor Cosworth, tanto para Patrese como para Piquet en la segunda y en la tercera carrera del año. Hasta Canadá pudo finalmente el equipo Brabham poner a funcionar el auto con ese motor BMW. Las largas rectas del circuito Gilles Villeneuve obviamente sumaron para ello. Allí podría, digamos, el motor estirar un poco más sus piernas y consiguieron esa primera victoria con el auto y el motor del año. Justamente ahí obtenían esa victoria en el retorno exactamente, y que fue la primera victoria de Piquet después de mucho tiempo también. La imagen de Didier Pironi, que sigue acechando a una cierta distancia a los dos hombres de Renault. La Ferrari 126 C2, ese agradable diseño de Javi Postlethwaite, el diseño que cambió también el aspecto completo de lo que venía utilizando, que venía haciendo Ferrari, sobre todo por esos diseños de Mauro Forghieri que tenían ese tradicional alerón delantero, generoso alerón delantero. Bueno, claramente el generador de caracteres de la época iba unas vueltas atrás, ¿no? Patrese todavía estaba en carrera y figuraba cuarto en ese sobreimpreso que aparecía algunos minutos atrás y que segundos atrás, y nos mostraba también la diferencia en esa vuelta de 17 que traía más de 7 segundos entre el auto líder y esta Ferrari, que era el tercero en discordia de Didier Pironi, que se va para boxes. Vamos a ver el trabajo de los mecánicos del equipo Ferrari. El cambio de neumáticos de la época. Volaban los neumáticos, los dejaban. Tuve que ir a buscarlo uno. Ahí está Mauro Forghieri hablando con Pironi. Se toma su tiempo, pero tienen problemas con la trasera izquierda. Fíjate, Diego, ahí están con problemas y Pironi que pierde un tiempo. Una cantidad de tiempo increíble en esa parada boxes. Sale ahora. No lo cronometré, pero deben haber sido alrededor de 20 más o menos, ¿no? 20 segundos sí, lo que tardaron. En lo que había en la época. Cambio de neumáticos. A lo que se podía llegar a tardar. La Fórmula 1 que tenía, si no me equivoco, son 4, ¿no? Los bueno, los cuatro proveedores de neumáticos. Estaba Michelin, estaba Goodyear, estaba Pirelli y estaba Avon también.
Calzaba los equipos Theodore, March, ATS, festival de 4 marcas, algo que se había dado en muy pocas ocasiones en la Fórmula 1. También en ese sentido la temporada 82 fue diferente. Ahí estaba el número 5, el Williams de Carlos Alberto Reutemann, que venía recuperando poco a poco. Lo vemos delante del Alfa Romeo de Bruno Giacomelli. El Williams FW07, la versión D, la última, la más evolucionada que tuvo ese chasis estrenado en el ya lejano, para aquel entonces, Gran Premio de Inglaterra, con victoria para Clay Regazzoni en el 79. Y había llegado ya al límite del desarrollo. Posteriormente, en esa temporada 1982, iba a estrenar Williams el modelo FW08. Y estas imágenes de Carlos Alberto Reutemann, probablemente las rememorando lo que fue, haciendo memoria lo poco que lo tuvieron en imagen en el Gran Premio siguiente, en el Gran Premio de Brasil del 82. Se puede decir que eran las últimas grandes imágenes del piloto argentino en su largo recorrido en la Fórmula 1. Vemos cómo dejó bastante atrás ya a su flamante compañero Keke Rosberg y también a John Watson, que por aquel momento tampoco tenía la certeza, por supuesto, probablemente no pudiese imaginar de que se iba a convertir a final de año en uno de los candidatos al título. Había ganado en el Gran Premio de Inglaterra de 1981 la primera victoria de ese chasis de fibra de carbono. Chasis que había debutado en el Gran Premio de Argentina, solamente con Watson al volante, no con De Cesaris, de esa misma temporada 81. El chasis que convenció a Niki Lauda para retornar a la Fórmula 1 después de su abandono de la misma a finales de la temporada 79. Había estado Niki Lauda ausente de la Fórmula 1 en las temporadas 80 y 81 de forma completa, y a mediados del 81 ya preparaba su retorno con pruebas privadas de ese McLaren y por supuesto un suculento sueldo que había podido negociar con la marca que patrocinaba a McLaren y con Ron Dennis, que ya estaba al mando completamente del equipo, estableciendo las bases de un equipo que iba también a hacer historia en los años siguientes, pero no con ese propulsor, sino con el TAC Porsche, que todavía estaba por venir. Llevaba los neumáticos franceses el equipo McLaren, los Michelin, mientras que veíamos en la detención en pits cómo llevaban los neumáticos Goodyear. En la escudería Ferrari pasaba aquí Alboreto ahí, ¿no? Rosberg, Giacomelli, Alboreto. En el caso del equipo Williams llevaban también los neumáticos Goodyear americanos, mismo caso para el equipo Brabham, y como lo decíamos, el equipo que marcaba la referencia en este inicio de temporada, como era de esperarse, el equipo francés Renault llevaba los neumáticos también del país Michelin. Estamos en Carreras de Leyenda, estamos en Sudáfrica, 1982, comienzo de la temporada, la trágica temporada 82, recordando una nueva parte histórica de la Fórmula 1. Trepando
peleando en la subida el Alfa Romeo de Giacomelli y el McLaren de Watson, el irlandés que le va a superar. Parece que todavía no le dejaba el suficiente espacio. El Alfa Romeo con el motor todavía 12. Reclamaba Rosberg levantando el brazo derecho. Sí. Rosberg que no había conseguido marcar ningún punto en la temporada anterior, corriendo para el equipo Fittipaldi, y de repente se encontraba en una situación bastante más favorable. No era, por supuesto, el mejor auto de la temporada, no contaba con un motor turbo cargado, y esto ya de por sí traía consigo un handicap que lo vio bastante claro, de más de 2 segundos durante la clasificación, pero era apenas el inicio de la temporada. No todos los circuitos estarían en la misma altitud que este de Kyalami, y eventualmente el contar con una motorización ya probada de tantos años, ese motor Ford Cosworth DFB de 8 cilindros en B, 3 litros, traería dividendos a lo largo del año. Bueno, cómo son las cosas, ¿no? Y la vida en general, las cosas que pasan. Lo que pasaba con Rosberg, que se encontraba sin volante y terminó al final encontrándolo ahí. Este es Slim Borgud, el piloto sueco con el Tyrrell, que se va a mandar una maniobra antológica para recuperar el sentido de la marcha. Tiene que ir hacia la derecha y está apuntando hacia abajo, como vemos. El envión lo tira hacia abajo, pero va a tener que meter marcha atrás. Ahí está, pone marcha atrás, acomoda el auto de una manera no... Es un poco desopilante, ¿no, Diego, esto? Bueno, cree que está en un parking. Ahí está, fíjate lo que va a hacer ahora, ¿eh? Pero ahora viene lo peor. Ahí está, ahí lo para. Los pelos de punta te ponen. Bueno, lo que le pasó ahí vemos la parte delantera. Nariz, sí. Exacto, tiene desprendido la parte frontal del auto, la carrocería del carenado. Y esto va a motivar que vaya a muy baja velocidad y llegue a boxes para intentar reparar ese sector del auto. El compañero de Michele Alboreto en el equipo Tyrrell ya había estado en la Fórmula 1, no era el primer año de Slim Borgud en la Fórmula 1, aunque tenía pinta de que mucho más no iba a durar. De hecho, la historia en la Fórmula 1 le iba a durar un par de carreras más, Brasil y Long Beach, y ahí se iba a acabar la historia de este baterista del equipo, ex baterista del equipo, del equipo, el grupo ABBA, grupo musical ABBA, que había debutado en el Gran Premio de San Marino de 1981, siendo 13º en aquella ocasión. A partir de ahí disputó todas las carreras hasta... Bueno, no, todas no, excepto la del final. Y logró un punto, ¿no? En su segunda participación en el Gran Premio de la Gran Bretaña del 81. Exacto. Acabando sexto. Un punto para, en aquella ocasión, Slim Borgud, el sueco, con el ATS. Y esta temporada con el Tyrrell, cuyo periplo iba a terminar, como dijimos, en la tercera carrera del año. Bueno, iba a lograr un destacado 7º puesto en Brasil también. De hecho, durante la temporada del 80, cuando corría en la Fórmula 3 británica y en el Gran Premio de Mónaco, también de Fórmula 3, Borgud corría para el ABBA Racing Team. Que ya sabemos quién lo patrocinaba, ¿no? Obviamente. Lo bancaba ese equipo. Bueno, tenía la publicidad del grupo en los pontones. Bueno, llegó en el ATS. Llegó allí siendo el campeón de la Fórmula 3 sueca. Ahí está, primer plano para Slim Borgud. Y es curioso, pero en el 78, en la Fórmula 3 europea, corría para un equipo que se llamaba Strike Up. Strike, la palabra huelga en inglés también. Pero bueno, se dio el gusto de correr en Fórmula 1.
Y hasta en también, Fórmula 3000, bueno, Fórmula y 3 de puntuar. todo, sí. Corrió luego en camiones, se fue luego a correr en los Estados Unidos, en el campeonato IMSA, fue campeón de el campeonato nórdico de autos de turismo. Y bueno, tenía dos grandes pasiones, aparentemente. La música y el pilotaje. La imagen ahora de John Watson, el irlandés, en el equipo McLaren, el compañero de Niki Lauda, que sabía y ya era consciente de que iba a tener una muy buena referencia para saber dónde estaba él parado, pero también un hueso bastante duro. No era un cualquiera, era Niki Lauda, que retornaba a la Fórmula 1 y justamente lo hacía como su compañero de equipo. McLaren, que había puesto juntos a Watson y De Cesaris en el año 81, y para este 1982 ese lugar del piloto italiano era ocupado por Niki Lauda, que hace un momento aparecía fugazmente por la pantalla. Lo sacaron, ahí viene, detrás de Watson. Ahí está Niki Lauda, justamente. Este pelotón aguerrado, bueno, esto estamos hablando de... Bueno, creo que están bastante... un poco atrasados, sí, un poquito, sí. Unas vueltas atrasadas, sí. Pero Prost, Arnoux, Reutemann, Rosberg, Watson y Lauda, los dos Renault, los dos Williams, los dos McLaren, parando. Podríamos hablar ya casi de 40 segundos de diferencia entre el líder de carrera y el siguiente mejor del resto. Niki Lauda, que había decidido retirarse de forma repentina en 1979 en los entrenamientos del Gran Premio de Canadá. Niki Lauda, que había debutado en Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria de 1971. Fue la única carrera que corrió en aquel momento. Y luego ya disputó de forma casi completa la temporada 1972 de la Fórmula 1. A partir del 73 ya estuvo siempre presente, y a partir del 74 formaba parte del equipo Ferrari, con el cual obtendría su primera victoria en 1974, justamente en ese año, su primer año con Ferrari en el Gran Premio de España, y no sería la única en ese primer año con Ferrari. También ganaría en el Gran Premio de Holanda. Se va allí a Raúl Boes en el March 821 con motor Cosworth DFB, la motorización que prevalecía en la parrilla y una de las 4 o 5 configuraciones diferentes de motor que había durante esta temporada del 82. Estaban los 4 en línea, 4 cilindros en línea turbocargados de 1500 centímetros cúbicos que llevaban, los dos daban ya fuera de carrera, e igualmente el equipo Toleman con el motor Hart tenía la misma configuración, diferentes fabricantes también de neumáticos, uno con Goodyear, el otro con Pirelli. Estaban los 8 cilindros en vez de 3 litros de Ford Cosworth, era el único fabricante que lo llevaba. Estaba también el motor de 1500 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, turbo cargado, era la configuración que tenían tanto Renault como la escudería Ferrari. Y estaban también los motores de 3 litros de 12 cilindros en V que llevaba el equipo Alfa Romeo. Hablamos antes de... Bueno, vemos en la imagen a Eliseo Salazar, está siendo superado por John Watson, el piloto chileno del equipo ATS. Otro primer plano ahora para John Watson, que tiene adelante a Keke Rosberg. Hablábamos antes de la vinculación de la música con la Fórmula 1 a partir de Selim Borgwood, piloto del equipo Tyrrell. Y también hay que decir que antes mencionabas a Raúl Boesel. Raúl Boesel, después de la Fórmula 1, solo estuvo 2 años, se fue a correr a Estados Unidos, pero desde el 2007
hace ya unos cuantos años, tiene una reputada carrera como disc-jockey. Mira. Raúl Boesel, disc-jockey muy conocido en Miami, cerca de Miami, de donde vive. Así que no ha sido el único vinculado con el mundo de la música, aunque este lo hizo al revés, ¿no? Sí. Este empezó con la Fórmula 1 y terminó con la música. Hay otros que también se convirtieron en disc-jockey, pero no fueron tan reputados tal vez como es el caso de Giancarlo Fisichella. Bueno, pero poquito, sí. Muy ocasional. Este es profesional, ¿eh? Boesel. Estaba en el March compartiendo equipo. Bueno, en realidad esa butaca se la intercambió con Emilio de Villota en español, en algunas carreras, aunque corrió la mayor parte de la temporada Raúl Boesel. Y la otra butaca, la del March número 17, se la intercambiaron Jochen Mass y Rupert Keegan, aunque el alemán fue el que más carreras disputó. Auto, el March Ford 821, que tenía colores diferentes, como vimos en el caso de Raúl Boesel y en el caso de Jochen Mass. El equipo March, que como otros, por ejemplo, cambiaron de suministrador de neumáticos durante la temporada, pasaron de Pirelli a Avon, en el caso de March, pero en el caso de Ensign, por ejemplo, fue al revés, pasaron de Avon a Pirelli. Cosas que se daban en la Fórmula 1 de aquellos años y que se dio de forma prácticamente, bueno, iba a decir obligatoria, en la temporada 1981, en la que se retiró sorpresivamente antes de empezar la temporada Goodyear, y retornaba también de forma sorpresiva a mitad de año. Eso motivó que equipos como Brabham y Williams, que estaban ligados de forma tradicional a esa marca americana, volviesen a utilizar la misma a mitad de temporada, algo que afectó de forma directa al rendimiento de Williams y por ende también al de Carlos Alberto Reutemann en esa parte final del año. Impresionante esa bajada hacia Carlton, ¿no? Esa recta principal no era una recta cualquiera, esa bajada era una estampa fotográfica completamente unida, ligada a lo que era este circuito de Kyalami. Problemas para Alain Prost. La rueda trasera izquierda reventada. El francés que va a intentar llegar a boxes como pueda. Fíjense el problema que se ha producido en el auto de Alain Prost. El francés, ganador de 3 grandes premios en la temporada 1981, y que quería empezar esta temporada 82 a lo grande. Se le metía este problema por medio. Va a intentar como sea, a pesar de que la rueda, lo que es el caucho, la banda de rodamiento, está dañando parte del pontón lateral, la parte final del pontón izquierdo. Vamos a ver cómo llega a la zona de boxes. Le queda esta curva y ya se va a poder meter. Y fíjate lo que pasa, ¿eh? Adiós a la banda de rodamiento. Y la rueda delantera derecha también empieza a levantarse del suelo justo antes de llegar al box. Y el auto de Prost. Sí, muy dañada. Veremos si puede seguir o no el piloto francés. Todo puede ser muy bueno para Carlos Alberto Reutemann, que viene no cerca, pero por lo menos expectante en esta primera carrera del 82, detrás de los 2 Renault Turbo. Les va a costar sacar. Recordemos lo que habían tardado con Pironi antes, ¿no? Y no tenían ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver cómo trabaja el equipo Renault. Fíjate el lollipop tan especial que le ponen un casco amarillo adelante, para que significaría el casco no acelere, ¿no? Debe ser. Vamos a ver qué pasa con Alain Prost. Y se lo muestran. Bueno, pasaron más de 20 segundos antes de que regresara a la pista Prost.
Es el auto de Rosberg con Watson y Pironi. Y ya estaba, por supuesto, en el liderato de la carrera nuevamente René Arnoux. Uf, cómo brincaba el auto de Keke Rosberg en la frenada en este ondulado circuito de Kyalami en su debut con el equipo Williams. Y ya estamos entrando en la parte final, poco a poco, el último tercio de este Gran Premio de Sudáfrica de 1982. Estamos en Carreras de Leyenda, recordando el arranque de aquella temporada. Ese es René Arnoux, el nuevo líder, otra vez encabezando el primer Gran Premio de la temporada 82, el francés, después del problema que tuvo Alain Prost, esa rotura, ese reventón del neumático trasero izquierdo. Y el segundo puesto de Carlos Alberto Reutemann, que lograba ascender de forma vertiginosa en el casillero, después de haber sido octavo en la grilla de partida, después de haber sido superado en esa primera clasificación con la que tuvo que medirse con su nuevo compañero de equipo Keke Rosberg, pero que ahora en carrera le superaba con amplitud y con claridad. Una carrera de Reutemann al estilo Alain Prost, se puede decir, de menos a más. Poquito a poco se vino para adelante con una mecánica que evidentemente estaba muy lejos de lo que podían lograr los motores turbo en este trazado a tantos metros por encima del nivel del mar, y en el cual los motores atmosféricos estaban en una desventaja notable. Había perdido una vuelta Prost después del cambio de neumáticos por el pinchazo. Había caído hasta el octavo lugar, fuera de los puntos, pero tenía neumáticos frescos. El auto no estaba en plena condición por los daños que sufrió en la parte trasera izquierda, pero era el auto más veloz de la carrera en este momento. Completamente, y tenía una misión bastante complicada, pero no imposible para Alain Prost recuperar todo ese terreno con neumáticos frescos, con un auto muy rendidor, aunque algo dañado en la parte final del pontón izquierdo. Ahora el liderato era para René Arnoux. El hombre de Renault, nacido un 4 de julio de 1948 en Pontcharrat, en Isère, Francia. Empezó en el 78 en la Fórmula 1, debutando en este mismo escenario. Bueno, intentando debutar con el Martini MK23 en el Gran Premio de Sudáfrica del 78. Martini, el equipo con el cual se había consagrado como campeón en la Fórmula 2 europea, la fuerte Fórmula 2 europea de aquel entonces, con ese mismo equipo. Ya venía Prost a dar cuenta de Alboreto para quedar detrás de su compañero de equipo y líder de carrera René Arnoux, para recuperar la vuelta que perdió producto de ese pinchazo justo antes de la curva derecha Jokski, y teniendo que recorrer casi la mitad de la distancia de la vuelta con ese neumático trasero izquierdo pinchado. Mencionaba Arnoux que ya en este entonces contaba con 2 victorias en su haber en la Fórmula 1, ambas conseguidas en la temporada del 80, grandes premios de Brasil y de Sudáfrica. Había ganado aquí, exacto. Se había puesto líder del mundial incluso. Dominaban, parecía que iban a arrasar los pilotos de Renault en aquella temporada 1980, y al final se fueron desdibujando después, una vez que la Fórmula 1 llegó a la temporada de parte europea. Y a pesar de que había obtenido en este fin de semana su 10ª pole en la Fórmula 1, no había ganado ninguna carrera desde la pole. Una de las cosas que más comentaban los pilotos de la época, recuerdo siempre a Reutemann escuchar cómo sufría la espalda de los pilotos de traqueteo que tenían los chasis ante las imperfecciones de los circuitos. Eran dos cosas. Primero, los autos, la forma que estaban configurados, la posición
de conducción de los pilotos, que era muy erguida. demasiado erguida. Fíjate cómo viene Alain Prost, qué rápido viene el piloto francés. Tiene toda la carrera, no, toda la carrera, tiene una parte de carrera por delante, pero tiene una misión muy complicada. Ahí estaba su compañero de equipo, dejándole paso al piloto francés, que se venía para arriba con neumáticos prácticamente nuevos. Uno de los Tyrrell que parece que intentaba hacerle frente, ¿o no? El de Michele Alboreto. Ahora no. Fíjate cómo le saca en la recta. Mira, mira, la diferencia que le saca en esta parte recta René Arnoux a Michele Alboreto. Aunque todavía los motores atmosféricos tenían algo que decir. Durante esta temporada 82 dieron muestras de ello. Y bueno, la mejor muestra fue quién fue el campeón, ¿no? Al final. Pero justamente me acordaba por lo de Michele Alboreto, que terminó ganando la última carrera. Atención, porque hay problemas para uno de los autos. Es un Toleman. El Toleman de Derek Warwick, que tiene que decir adiós en esta vuelta 43 al Gran Premio de Sudáfrica. El Toleman número 35 del piloto británico. La salida de pista frenada, como vemos, Diego, por las famosas catch fences, pero esas que te paraban hasta un cierto momento. Después ya te iban quitando velocidad antes de golpear contra la barrera de neumáticos o contra el guardarriel directamente. Y ahí estaba recuperando ese liderato Alain Prost. Creo que van atrasados. No, sí. este era anterior, ¿no? Van atrasados porque lo de Prost todavía fue en la vuelta 41, claro. El pinchazo, así Qué que barbaridad. iba con cierto retraso mientras lo escribían y lo publicaban, pasaban algunas vueltas, unas 4 o 5. Prost, Arnoux, Reutemann era lo que había, pero en la vuelta 40. Rosberg, Watson y Pironi. Pironi, recordemos que también paró en boxes y estaba bastante atrás. Se daban 37 en aquel momento. Unas 4, entre 3 y 4 vueltas de retraso lleva este sobreimpreso. Otra vez la imagen de Keke Rosberg. Mírale el cuello a Rosberg, ¿no? En las curvas rápidas se le va la cabeza al sentido contrario de la curva. ¿Cómo se ve ahí? Impresionante. Tremendo. Sobre todo hacia la parte izquierda del habitáculo. El equipo Ferrari había adicionado un trozo de goma espuma con una protección especial para que apoyara a Gilles Villeneuve la cabeza en la parte izquierda del auto por este mismo problema justamente. Algo que parece que el equipo Williams no pudo tener en cuenta. Fíjate cómo va la cabeza de Keke Rosberg. De un lado para el otro. El estado físico de los pilotos queda claro que no era el mismo en aquel momento que años después. La exigencia era tremenda de estos autos. Sobre todo a partir del año 80. Cambió muchísimo. Y algunos pilotos no eran todos los atletas que se podía esperar para este tipo de autos. Bueno, y en el caso de Keke Rosberg, era claro que tampoco era el más atlético, ¿no? No. Se podía fumar un cigarrillo antes de arrancar el Gran Premio. Esta vez no lo habrá hecho como debutaba en Williams para no dar mala impresión, ¿no? Pero sí lo hizo con Williams años después. Famosas fotos de Rosberg fumando en la grilla de partida. O incluso antes de hacer esa super vuelta de clasificación en Silverstone, que por tantos años fue la más rápida en la historia de la máxima categoría. Vemos a la Ferrari de Didier Pironi
y el Lotus número 11 de Elio De Angelis. Venía remontando Pironi después de ese cambio de neumáticos muy temprano. Cambió las 4 Goodyear. Vimos cerca de 20 segundos estuvo detenido en boxes, pero esa condición superior de agarre que tenía frente a varios de sus rivales les estaba permitiendo realmente descontar bastante. Se veía cuando van subiendo, ¿no? En la zona después de la curva de Lukop, la posición en algunos autos era demasiado exagerada, ¿no? Bueno, algo que tuvo la posición muy adelantada de los pilotos tuvo algo que ver justamente con este equipo. Ese es Jacques Laffite con el Ligier, utilizando el modelo del año anterior. El piloto y el equipo francés, como vemos, que habían sido candidatos al título hasta la última parte del año 81, utilizando todavía el modelo JS17 en su versión B, que no le estaba dando los resultados adecuados. El motor Matra B12 de 3.000 centímetros cúbicos. La salida lenta de Jacques Laffite. Y una de las posiciones más adelantadas de un piloto en un chasis la pudimos ver en el siguiente modelo de este equipo Ligier, el JS19, que iba a debutar más adelante, iba a debutar en el Gran Premio de Mónaco, justamente un lugar muy adecuado para hacer debutar un auto que era excesivamente largo y que no les dio el resultado esperado. Tuvieron abandonos, tanto Laffite como Chiver, y luego tuvieron que retirar el auto hasta el Gran Premio de Holanda. No dio los resultados que esperaban. Un auto, el JS19, que pasó prácticamente sin pena ni gloria. Un auto muy extraño y, como decía, con una posición del piloto exageradamente adelantada. Algo que cambió de forma drástica para la temporada 1983. Ese es René Arnoux. Detrás viene, me parece que es el número 10 de Eliseo Salazar. Detrás del piloto chileno asoma el Tyrrell de Michele Alboreto con el número 3. El equipo ATS, que había debutado en la Fórmula 1 en el ya lejano 1977 en el Gran Premio de Long Beach, con Jean-Pierre Jarier, y con participaciones esporádicas de el alemán Hans Heyer y el austríaco Hans Binder de Hahn. Se resistía un poco allí Eliseo Salazar, en ese entonces con 27 años. Venía de una temporada de debut en la Fórmula 1 en la que había conseguido marcar un punto para el equipo Ensign. Lo había conseguido en el Gran Premio de Holanda. En el circuito tradicional holandés Zandvoort. El chileno Eliseo Salazar, nacido un 14 de noviembre de 1954, y que cursó su primera gran temporada en la República Argentina, siendo campeón de la legendaria, recordada, entrañable, ¿por qué no?, Fórmula 4 Argentina, campeón en 1978. Recuerdo haberla visto estar en esa carrera. Estoy haciendo esfuerzos para ver si me acuerdo dónde fue la carrera. Alguno me podrá decir. Ahora no me estoy acordando, pero bueno. Trabajaba Enrique Scalabrini. Bueno, mira, esto ya es más aproximado a la realidad de la carrera. El dibujo actual.
Así es, con Arnoux con más de 30 segundos de diferencia. Pironi, que ya estaba tercero y que venía descontando sobre Reutemann. 41 segundos de diferencia, eran 8 casi los que separaban al segundo del tercero. Unos 3 segundos fuera del podio estaba Rosberg y se le alejaba cada vez más Didier Pironi. Y Arnoux sí tenía un liderato bastante cómodo, pero ya estaba regulando porque veíamos como Alboreto en el Tyrrell conseguía ir casi tan rápido como él, cuidando neumáticos, obviamente, viendo que en este cálido inicio de temporada tenía que preservar esos Michelin para intentar llevarlos hasta el final de la carrera. Gran labor de Carlos Alberto Reutemann, como veíamos, haciéndole frente, bueno, siendo el mejor piloto no turbo. En esta fase de la carrera, bien afianzado el piloto de Williams en este año con el número 5, después de haber utilizado el número 2 en la temporada 81. Ganador en este escenario. Ahí lo vemos al argentino, ahí lo vemos a Reutemann con el número 5. El ganador de este Gran Premio de Sudáfrica en los años 1974 y 1981. El año anterior a este que estamos viendo, en donde no se otorgó puntos para el Campeonato del Mundo, con el consiguiente perjuicio para la carrera deportiva de Reutemann y el beneficio de la carrera deportiva de Nelson Piquet, que ganando una carrera, bueno, que en esa carrera podría haber perdido, si hubiese tenido puntos, hubiese perdido claramente el campeonato. El Williams FW07 versión D, el cual ya Patrick Head no podía hacer más para estirar el desarrollo de ese auto. La configuración y la aerodinámica eran prácticamente idénticas de ese Williams para la que tuvo en la última parte del año 81. Solamente se le adicionaban los bigotes delanteros, las alas delanteras, esas mismas que Reutemann había quitado en la clasificación de Monza 81 para poder estar en primera fila en un circuito de potencia pura, en primera fila junto al Renault Turbo Alain Prost. Día soleado en Kyalami, muchísimo público en el legendario ya inexistente circuito de Kyalami en esa configuración. Luego el que vino después aprovechó, recordemos, algunas partes del circuito, este mismo circuito que estamos viendo, y en toda esa parte de la recta principal ya empezaron a proliferar los chalets y las casas en una urbanización que terminó cercando al circuito, pero como formó parte también del proyecto nuevo, ¿no?, del circuito estrenado en la Fórmula 1 en el año 92. Después de varios rumores de que la Fórmula 1 podía volver a Kyalami, a Sudáfrica, sobre todo hubo un rumor insistente en la temporada 2011 de que había una posibilidad bastante cierta, aunque Bernie Ecclestone siempre dejó caer de que podía ser posible, ¿no? Ahora no sabemos en qué estado exactamente está. Solo sí se sabe que el circuito fue comprado por Porsche en 2014 y que se encuentra en una fase de remodelación. Ahí está, mira, Alboreto siguiendo como la sombra a René Arnoux, al líder de carrera, cómo se le acercaba en la parte más trabada del circuito, pero por supuesto el déficit de potencia. A partir de ahora lo vamos a ver. Ahí estaba acelerando a fondo. Fíjate cómo no lo muestran ahora, cómo se despegaba y cómo iban a llegar a la primera curva, seguramente muy alejados. Ahí está la imagen de el hombre que regresaba a la Fórmula 1 en esa temporada del 82. Será Niki Lauda cuando regresa el Ligier de la FIT al box para decir no va más. Ahí estaba el abandono del piloto francés.
Estaban los dos autos del equipo Ligier fuera de carrera. Tanto él como su compañero de equipo norteamericano Eddie Cheever. Y este era Prost, que continuaba su remontada. Remontada que estaba siendo realmente espectacular para el piloto francés, con neumáticos más frescos que sus rivales. Recordemos que el último sobreimpreso aún no nos mostraba a Prost dentro de las primeras 6 posiciones. Pero estaría... parte suelta del auto en esa parte final del pontón izquierdo, ¿viste? Esa especie de deflector que buscaba un poco manejar el flujo de aire que llegaba a esa rueda trasera y que se había roto producto del desprendimiento de la banda de rodamiento en el neumático tras ese desafortunado pinchazo que, como estamos por ver, le dará la emoción a la parte final de esta carrera. Ahí estaba René Arnoux manteniéndose como líder con Carlos Reutemann en segunda colocación, y más atrás, bastante más atrás, viene recuperando a pasos agigantados Alain Prost, que había estado en el liderato pero tuvo un problema con la rueda trasera izquierda, un reventón, tuvo que hacer más de la mitad del circuito en esas condiciones y después se demoró bastante en boxes para poder reemplazar el caucho, sobre todo poder sacar la llanta de ese auto cuando vuelve a marcar el récord de vuelta. 1.08.278 para Prost. En la zona de Sunset Bend, pasando por Clubhouse, Bend, en las zonas de las S para subir hacia Leukow Bend y más tarde hacia la recta principal de este circuito, aunque era prácticamente todo a fondo, desde ahí, desde ese sector, hacia el final, hasta la primera curva. A ver si nos mantienen el plano, vamos a poder ver cómo se aleja del Tyrrell y cómo apabulla al Theodore. De Derek Daly. El número 33, ¿no? Sí. Derek Daly, el irlandés. Número asociado por ese entonces siempre a ese equipo Toleman, y que luego llevaría a Roberto José Guerrero. Ahí se acercaba Alboreto a Daly, perdía un poco de contacto con el Renault del líder de carrera, pero esa proximidad del Tyrrell nos daba una referencia del ritmo que traía versus lo que mostraba el sobreimpreso, un Prost que venía rodando segundos más rápido que sus rivales, segundos más rápido que su compañero de equipo y líder de carrera. Ese giro número 49 de Prost en 1.8.278 mejoraba la vuelta más rápida en carrera de su compañero de equipo en segundo y medio, y ya Arnoux no estaba rodando a ese ritmo, estaba rodando por encima de los 1.10 cuando Prost lo hacía en los 1.8 medios y bajos. ¿Cómo venía Alain Prost? Probablemente René Arnoux no estuviese ni siquiera alertado por su equipo, pero tampoco se lo podía imaginar, ¿no? Probablemente. Ahí estaba, ya aparecía Alain Prost, ¿eh? Vuelta 53, al menos para el sobreimpreso. Arnoux, Reutemann, Pironi, Rosberg, Watson y Prost, que aparecía a 48 segundos del líder de René Arnoux, pero recuperando de una manera tremenda. Ya lo pasó a Pironi. Es decir, que ya estaba tercero. Sí, a poco más de 35 segundos de diferencia de su compañero de equipo. Estamos hablando ya seguramente de la vuelta 56 de 77. Una carrera
impresionante de Alain Prost, recuperando después de haber quedado muy atrás, después de la rotura del neumático trasero, y dando una auténtica lección. Un hombre que estaba recién empezando su tercera temporada en la Fórmula 1, hacía 2 años que había debutado, se movía el alerón trasero de forma acusada en ese sector, va a ir hacia la zona de la recta principal, antes va a pasar por The King, ahora con un auto adelante, me parece que es un March, efectivamente, Boesel, lo pasa como parado ahí Alain Prost. Cómo se mueve el alerón trasero de ese Renault. Pero eso no parece afectar al tremendo rendimiento de ese auto número 15, que en la parte izquierda no podemos ver, no podemos apreciar su número porque fue prácticamente deglutido por ese neumático roto que afectó a esa parte trasera del pontón. Este tiene que ser Rosberg, ahí viene De Angelis, ahí vienen los dos McLaren con De Cesaris, que está detrás de... Ahí haciendo de las suyas. Es McLaren, sí. De Cesaris. Y más atrás venía Giacomelli, parece. No, me parece que es Lauda. Tiene que ser Watson y Lauda. Watson, Giacomelli. Sí, son los dos McLaren. No, el orden es Lauda, Giacomelli, Watson. Sí. Vamos a rectificar ahí. Las imágenes que no son muy nítidas. No son tan nítidas, no se puede ver. Ahí se ve el número 7. De Watson. De John Watson, que ya en la parte final de la carrera tuvo que dejar paso a... Bueno, era lo que hacía un Prost, un Lauda. Y en este caso también lo vimos de Reutemann, ¿no? Yendo de atrás, empezando a recuperar, pero sobre todo era la carrera, la típica carrera de Lauda y la típica carrera de Prost. Pero recordemos que esta era la carrera del retorno de Niki Lauda en la temporada 1982, después de haberse retirado en la Fórmula 1. Uno de los Fittipaldi, bueno, el único Fittipaldi. Chico Serra. Estaba el de Chico Serra. Y el hombre de Brasil, el Francisco Chico Serra. Bueno, y para mí por lo menos el sonido más lindo de este inicio de temporada era justamente el del Alfa Romeo. Eran los 12 cilindros que como cantaban de lindo. Oh, el de Matra también, el del Ligier, ¿no? Que todavía conservaba el B12. Pero sí, el sonido del Alfa Romeo. Aunque el del Ferrari 12 cilindros de la época de los 70 también tenía su gran magia, ¿no? Ah, bueno, y el del 95 ni hablar. Pero hablo de esta temporada. Sí, de esta época, ¿no? De los 70. Sí. Ahí está Rosberg que... Bueno, mejor dicho, De Angelis que le mantiene más o menos el ritmo a Keke Rosberg. Y detrás vienen Niki Lauda y Giacomelli. Curioso lo de Alfa Romeo, que mantenían ese auto, en el auto de ese 1982, la versión 179D. Mantenía ese alerón generoso, alerón delantero, que era más propio de la temporada 81. ¿Cómo iba ese cuello, ¿no? de Rosberg? Impresionante. Más de media carrera. Y va a tener consecuencias eso en la carrera de Rosberg. Lo va a tener, la vamos a ver dentro de muy poco, porque entramos ya, ahora sí, en la parte final de este Gran Premio de Sudáfrica de 1982, aquí en Carreras de Leyenda.
La imagen del líder, por lo menos por ahora, René Arnoux, después del problema que tuvo Alain Prost y que lo llevó fuera de los puntos. Estábamos viendo cómo poco a poco el piloto francés iba tomando conciencia que su compañero de equipo iba a venir y era muy posible que llegase a su posición con el pasar de las vueltas. Ahí veíamos a Giacomelli, el número 22, perdón, de Andrea De Cesaris con número 22. Ese es el Lotus número 11 de Elio De Angelis con el McLaren número 8, casco blanco en ese arranque de la temporada 82 para Niki Lauda. Más atrás el Alfa Romeo y el Williams, que va con muchos problemas, ¿no? ¿Por qué será? Por la parte física más que nada, ¿no? Y llamaba la atención, Víctor, que había claramente una diferencia de desempeño brutal entre los dos autos que estaban, al parecer, camino a disputar el triunfo de este Gran Premio. Los dos pilotos del equipo Renault, uno que había tenido que parar por el pinchazo, venía muy rápido con neumáticos más frescos que quien estaba sufriendo justamente con esa situación. Cuenta la historia de la carrera que los ingenieros del equipo y los ingenieros de Michelin habían revisado los neumáticos, los tres que retiraron en buena condición. Ahí se queda Pironi. Ahí lo vemos al piloto francés con problemas, Didier Pironi. Y esto es bueno para Carlos Reutemann. Muy lento el piloto francés, que ya había tenido que pasar por boxes. Llegan ahí tres autos muy rápidos. Niki Lauda, De Angelis sí. Y Boesel, me parece. El caso, Víctor, es que con semejante diferencia, ¿por qué Arnoux no paraba en pits? Porque su equipo le había dicho, le había dado la instrucción en el tablero que les mostraban en la recta de meta, que se quedara afuera, que los neumáticos aguantarían hasta el final. Sin embargo, él estaba intentando gestionarlo, sabiendo también la diferencia tan grande que tenía respecto a quien era su más inmediato seguidor. Siempre lo estuvo muy lejos, pero inevitablemente cada vez iba a estar más cerca su compañero de equipo Prost. Ahí lo vemos claramente, ese casco blanco utilizado por Niki Lauda en el arranque de la temporada 1982. Después lo cambió con el mismo diseño, pero al revés. Las líneas serían en blanco y el fondo del casco, la mayoría, estaría decorada en ese tradicional color rojo que lo caracterizó desde casi el inicio de su carrera deportiva en la Fórmula 1. En el auto de Raúl Boesel viene Rosberg asomando con su estado físico muy mermado, con muchos problemas, mientras que otros, como Niki Lauda, vienen recuperando bastante terreno. Y vamos a ver cómo termina esto. Todavía no está dicha la última palabra. Ahí está la detención de Didier Pironi. Hay que levantar la tapa del motor, parece. Algo decía uno de los mecánicos. Un debut no demasiado feliz para esa 126 C2. Combustible. Un auto que daría mucho que hablar ya durante ese año 82 y que sería todo un símbolo también. Era muy primitiva la comunicación, ¿no? A los gritos, la reacción afanada, sin un orden claro, un casino, como dirían los italianos. Didier Pironi, que ya había corrido una temporada en el equipo Ferrari en 1981, pero no había obtenido ninguna victoria, siendo una dupla, conformando una dupla muy interesante con Gilles Villeneuve, que estaba considerada para el futuro. Era Jochen Mass, el otro auto del equipo March, de quien daba cuenta quién estaba poniendo el espectáculo y el drama en esta parte final del Gran Premio de Sudáfrica de 1982.
Un Alain Prost que, como lo mencionábamos antes, estaba muy joven en su exitosa carrera en la Fórmula 1 y apenas había conseguido 3 victorias, todas en la temporada anterior, con Renault, Francia, Holanda e Italia. Ahí vemos a Alain Prost. El hombre que viene recuperando a pasos agigantados en este final del Gran Premio de Sudáfrica. Sigue descontando diferencia. Prost que no tenía rival en este momento en términos de ritmo de carrera. Ya había dejado esa vuelta rápida. El único que logró bajar los 1.8 durante la carrera. Y de hecho solamente los autos del equipo Renault fueron capaces de bajar de los 1.10. En los 1.9 estuvo la mejor vuelta de su compañero de equipo René Arnoux, pero fue muy temprano, apenas en la tercera vuelta de carrera, llegando a espaldas de Chico Serra. Ese auto, ese Fittipaldi que llevaba la nomenclatura F8D, era sencillamente el mismo auto que había tenido el mismo chasis que el equipo Fittipaldi había estrenado para la temporada 1980. Mantenían incluso las formas externas del auto, ¿no? Durante la temporada van a estrenar el modelo F9. Esa vuelta rápida en carrera de Prost con tanto combustible a bordo lo habría colocado en la sexta posición de la parrilla. De hecho estuvo apenas a una décima de su mejor vuelta de clasificación, pues Prost estuvo distante del 1.63 que marcó Arnoux durante la sesión de clasificación. Giró en 1.833, ritmo que fue capaz luego de repetir casi a la décima de segundo durante el desarrollo del Gran Premio y en esta impresionante remontada que le está dando el drama al desenlace de este inicio del 82. Muy temprano, ¿no? 23 de enero del 82. Sí, muy temprano y nunca más se volvió a disputar el Gran Premio de Sudáfrica en una fecha como esta. Lo curioso es que la segunda carrera estaba pactada casi 2 meses después. Bueno, más raro fue el Gran Premio del año anterior, que fue en febrero. ¿No? El Gran Premio de Sudáfrica del año 81, que no tuvo puntos. El Williams número 5 de Carlos Alberto Reutemann, que sin saberlo estaba cruzando sus últimas vueltas en la Fórmula 1, viendo para ver la bandera cuadros. Disputaría el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Brasil, pero después de ese accidente que tuvo con René Arnoux, decidió colgar el casco y retirarse ahí sí definitivamente de la Fórmula 1. Era esta entonces su presencia número 145 en grandes premios de Fórmula 1, ya con ese palmarés de 12 victorias y 6 poles, y lo cerca que estuvo de haber sido campeón del mundo. Esa imagen del líder, bueno, este no es el líder, pero tiene por ahora toda la pinta de convertirse en el líder con ese ritmo que trae Prost versus el de su compañero de equipo. Parte final de la carrera y los temores, los peores temores de
René Arnoux, que se iban a hacer poco a poco realidad eso que parecía prácticamente imposible por parte de Alain Prost, de recuperar tanto terreno. Una vez paró en boxes con un auto averiado, sin embargo estaba en un momento esplendoroso Alain Prost. Todavía le quedarían unos cuantos años, quiero decir, pero estaba en un momento de forma excepcional, arrancando la temporada 82. Era su segundo año en el equipo Renault, después de haber debutado y haber hecho un año entero con McLaren en el 80 y haber ganado 3 carreras en su primer año en el equipo Renault en el 81. Bueno, y lo que seguía siendo un poco inexplicable era cómo el líder de carrera con semejante ventaja no había seguido la estrategia que fue al final forzada por el pinchazo de su compañero de equipo, de parar en pits y cambiar de neumáticos para poder asegurarse de que iba a ganar el Gran Premio. Pero es que la comunicación que establecía con su equipo vía el tablero que le mostraban cada vez que pasaba por la recta era nula. Tenía ya tanta vibración en los neumáticos delanteros Arnoux a esta altura de la carrera que simplemente no podía leer ese tablero y no tenía ningún otro tipo de ayuda que le diera la información en torno a cuál era la situación de carrera. Ya vio que tan rápido iba su compañero de equipo, pero no sabía si le iba a dar alcance o no, sabiendo que era una vuelta corta, apenas por encima de los 4 kilómetros y apenas por encima del minuto. Luego no tenía las referencias ni la noción exacta René Arnoux de cuál era la situación en su entorno, más allá de las dificultades que él estaba teniendo con los neumáticos de su Renault. La estampa del auto de Alain Prost, al que las cámaras van a perseguir de aquí hasta el final sin ninguna duda, porque se ha convertido en el auténtico protagonista después de la carrera, de que la carrera estaba estabilizada, con Arnoux adelante, con Reutemann segundo. Pero ahí estaba esa recuperación del piloto francés y ahí estaba la bandera cuadros, la victoria absoluta de Alain Prost, que había recuperado el primer puesto. Ahí llegaba Carlos Alberto Reutemann, mientras veíamos que René Arnoux arribaría ahora. Ahí lo estamos viendo, al compañero de Alain Prost, mucho más retrasado. Qué gran carrera de Alain Prost, qué gran recuperación la del piloto francés del equipo Renault, que vino desde fuera de los puntos después de los problemas que tuvo con un auto averiado, ganando este gran premio inaugural de la temporada 82, secundado por Carlos Alberto Reutemann ante los problemas finales de René Arnoux, que perdió el liderato, perdió también el segundo puesto, capturado por Carlos Alberto Reutemann en ese final. Ahí lo vemos a Prost saludando con Reutemann a su lado. Conseguía entonces la cuarta victoria de su palmarés, todas con el equipo Renault. Esto en el estreno del auto Evolución de la temporada anterior. Era el Renault RE30 con el que había conseguido los 3 triunfos de la temporada del 81. Este era el Renault RE30B, misma configuración de motor, 1500 centímetros cúbicos, 6 cilindros en B, turbo cargado, y era la victoria con la posición más retrasada de parrilla que había obtenido hasta este entonces Prost, con ese quinto lugar desde el cual partió, también con esa configuración aerodinámica diferente a la de su compañero de equipo, usando a la delantera que no llevaba el hombre que partió en la pole y que dominó buena parte de este Gran Premio de Sudáfrica 1982. Ahí vemos la imagen de Alain Prost junto al auto de Carlos Alberto Reutemann, que viene inmediatamente detrás. La felicitación de su equipo. Obviamente no existía el protocolo de, fíjate cómo está rota la parte trasera del auto, ¿no? Ahí donde afectó el neumático. Estacionaba detrás Carlos Alberto Reutemann. Pues la gente de Renault es que estaba fascinada con esta victoria. Era probablemente la mejor victoria de Prost hasta este entonces, ¿no?
absolutamente al límite, a ritmo casi de clasificación, basado en sus tiempos de clasificación de hecho, para remontar después de ese pinchazo que lo dejó una vuelta atrás de su compañero de equipo, líder de carrera en ese entonces, y en ese octavo lugar. La victoria de Alain Prost, los festejos del equipo Renault, también veremos los festejos. Ahí estaba Carlos Alberto Reutemann, bueno, algunos sacándose una foto. Ahí estaba Frank Williams, me pareció. Estamos en Carreras de Leyenda, no se olviden, estamos rememorando Sudáfrica 82, volvemos. Y ahí volvemos con los festejos. Carlos Alberto Reutemann hablando con Frank Williams en la parte derecha superior de la pantalla. Un número 2 que le señala con la mano Frank Williams a Carlos Reutemann. Significa seguramente el segundo puesto que había obtenido en ese retorno del hombre que lo había convencido para volver después de lo que había pasado en Las Vegas el año anterior. Y los hombres de, bueno, muchos curiosos, ¿no? Que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Hoy algo impensable. El parque cerrado, que era muy abierto. El parque cerrado que podía entrar cualquiera, ¿no? Por lo que se veía, por lo menos en Sudáfrica 82. No era exactamente igual todo lo que pasaba en todos los circuitos, ¿no? También eso hay que decirlo. Hay lugares que eran un poquito más estrictos y otros que eran directamente mucho más abiertos, porque no existía el protocolo exacto de poder entrar, en ese caso, de entrar con los autos que habían ganado hasta la zona de una zona delimitada como de parque cerrado, ¿no? Y no hay en el medio de la pista prácticamente, o en la parte inicial del pit lane, como se veía. Los asistentes que están, incluso el podio todavía no se ha terminado de configurar. Vamos a ver un episodio bastante cómico ahora y vamos a verlo enseguida, porque van a poner las banderas, pero las banderas no están todavía. ¿Cómo las van a poner? Ahora lo vamos a ver. Al final el resultado entonces, recordamos la pancarta que dice Renault, Prost, Arnoux y Gordini, que era también parte de la denominación del motor de 1500 centímetros cúbicos, turbo cargado, recordando que fue la marca que introdujo justamente ese tipo de motorizaciones en la Fórmula 1 a finales de la década del 70. Prost, que ganaba sobre Reutemann, sobre Arnoux, que cruzaba la meta en la tercera posición. Y la escalera, que está preparada para los hombres del podio. Luego estaban las banderas. Sí, estaban Lauda cuarto, Rosberg, Lauda en su regreso, Rosberg que cruzaba la meta quinto, absolutamente exhausto. Era su debut con Williams y no estaba nada mal, marcaba puntos, pero al lado del desempeño mostrado por Reutemann obviamente quedaba no tan bien parado. Un piloto rápido, sin duda, lo había demostrado, pero que necesitaba pulir ciertos aspectos para pensar que pudiese estar al nivel de pelear un título del mundo, más allá de lo que fue ocurriendo luego durante esta temporada de 1982. John Watson en el McLaren acababa sexto, con lo cual y este es el auto de Piquet. Claro, el auto de Piquet que había quedado en la primera curva. Y este mecánico seguramente del equipo Brabham, quiero pensar que era del equipo Brabham por la ropa, sí. Que se hizo una vueltita con el BT50 gratis, ¿no? Mira, eran entonces los dos Renault, los dos Williams y los dos McLaren en los puntos. Este sí es el auto de Alain Prost. Mientras se prepara el podio, que se demora por una razón fundamental, porque están intentando poner las banderas de cada uno de las nacionalidades de los pilotos que habían quedado en el podio. Y mira cómo se mueve la ala trasera, sí, cuando empujan el auto. También increíble estaba. Después de 77 vueltas, Prost, Reutemann. El francés también, René Arnoux. Pero que seguramente todavía se estaba preguntando cómo había perdido la carrera después de haberla tenido tan en la mano.
Y ahí estaban los tres. La corona Aclara de la Reutemann. época. Aclara Reutemann de que ha quedado segundo, seguramente para ver quién le daba, ¿no? Uy, se desarmó, se desarmó. Se desarmó el trofeo de Alain Prost, se lo dan por partes. Reutemann que le mete líquido, se cae, se le cae a Alain Prost. Un podio bastante complicado, ¿no? Ahí está, claro, que agarren la parte de abajo. Bueno, cómico. Está bueno lo de las banderas, ¿no? Bueno, sí, se alcanza a percibir una bandera de Argentina en el lugar equivocado. Y la otra, la de Francia, creo que pusieron una, no sé, por lo menos se ve la del centro de la de Prost y puestas así un poquito, ¿no? De una manera original. Alain Prost, vencedor de este increíble Gran Premio. Duro Gran Premio a nivel físico y también afectó de esa manera a René Arnoux, que no era un portento de la preparación física justamente. Sí lo eran Alain Prost y también lo era Carlos Alberto Reutemann, que eran gente que se cuidaba mucho, aparte muchísimo. Que se veía, bueno, el más corpulento de los tres claramente era Carlos Alberto Reutemann. Que para esa época contaba, y mucho, una época en un contexto muy diferente de Fórmula 1. Un intento de, no sé si va a ser una entrevista al Prost. Sí, mira, era... Esto no fue de los años 2000. Felicitaciones. ¿Tu primera vez ganando aquí? Sí, fue muy difícil, te digo. No estaba muy seguro de lo que había ocurrido con mi auto. No sabía si después del pinchazo, si la suspensión podía terminar, y bueno, era lo que contaba Alain Prost con respecto a este Gran Premio. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Así revivimos Sudáfrica 82. Un saludo de Víctor Seara. Hasta pronto.